Muy buenos días, apreciados oyentes. Juntos nuevamente en Reflexiones Matinales en Llave de David, para compartir la palabra divina. Pidamos a nuestro Padre Eterno que el Espíritu de su amado Hijo nos llene con su sabiduría y nos permita comprender y entender su santa palabra. El tema para hoy lleva por título: Ananías y Zafira deberían reconocer su pecado y arrepentirse. El texto bíblico lo encontramos en el libro de Hechos, capítulo 5, verso 4, que nos dice: reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Yahweh. Si Ananías lo hubiera deseado, podría haber resistido a la tentación. Si así lo hubiera hecho, el tentador se habría apartado de él. Santiago 4:7. Pedro señaló el origen del mal. Su conocimiento de lo que habían hecho Ananías y Zafira le fue revelado por Cristo. 1 Corintios 2:14. Pero en triste contraste con este discernimiento, Ananías había abierto su corazón a Satanás hasta que su mente se llenó de codicia y de engaño. Cristo mismo se había comprometido para guiar a los creyentes a toda verdad, Juan 16:13, y a estar con ellos hasta el fin. Pero Ananías estaba en verdad intentando engañar al Espíritu de verdad, Juan 14, 17 y 26, Juan 16:13, Gálatas 4:6, Efesios 4:30, Filipenses 1:19. Nadie había obligado a Ananías a vender la propiedad. Solo se esperaba que honradamente entregara el producto de lo que había prometido. Lo que Pedro dijo indica que la Iglesia no obligaba a nadie a contribuir para el fondo común. Pero si una persona prometía dar, debía entregar lo que había prometido. Eclesiastés 5, versos 4 y 5. Ananías estuvo siempre libre de hacer lo que mejor le parecía. Es posible que la parte que retuvo no fuera grande, y podría haberse guardado mucho más si lo hubiera hecho en forma honrada. Pero este intento de obtener fama, de ser generoso, sin hacer realmente un sacrificio, lo hizo culpable de sacrilegio. Indudablemente la acción que Ananías realizó lo implica en un plan premeditado. No se trataba de haber cedido a una tentación repentina, sino de haber acariciado un plan que nunca fue correcto y que resultó en un mal acto. Satanás había entrado en su corazón con este plan y Ananías nunca lo rechazó. Recuerde que primero se peca en la mente. No significa que Ananías no hubiera mentido a los hombres, sino que su pecado en primer lugar consistía en que había tratado de engañar a Yahweh. Es de nuestro conocimiento que todo pecado es contra Yahweh, aunque también afecta mucho a los hombres. David reconoció esto cuando dijo: contra ti solo he pecado. Salmo 51:4. Ananías o no tuvo en cuenta al Padre, o pensó que podía engañarlo así como esperaba engañar a sus hermanos en la fe. Sea como fuere, estaba pecando contra el Altísimo, y con justicia Pedro destaca esto. El empleo de la palabra Dios aclara la enseñanza bíblica referente al Espíritu Santo. En Hechos 5:3 se dice que el pecado de Ananías fue mentir al Espíritu Santo. Aquí se dice que mintió a Yahweh. Esta verdad sugiere que se está hablando de un solo ser divino, es decir, Pedro está hablando solo de la persona de Yahweh, porque el Espíritu de Dios no es otra persona. Podemos comparar con 1 Corintios 2, del 9 al 16. La muerte de Ananías y Zafira no fue una simple coincidencia. Hubo una estrecha relación entre el reproche de Pedro contra el pecado y la muerte del pecador. Este fue un castigo terrible, pero no debemos asombrarnos. Ananías y Zafira eran miembros de la naciente iglesia. Se habían acercado al Eterno. Indudablemente habían gustado lo maravilloso que es estar en los caminos del Señor. Pero
Dentro de ellos seguían a un espíritu falso. Habían cometido un acto de sacrilegio. Si no recibían un castigo visible y notorio en esos primeros días de la Iglesia, tales actos de engaño podrían haber socavado la obra de los apóstoles. El Eterno intervino en este caso para salvar a su Iglesia de mayores males y peligros. Este episodio encierra una lección para nosotros. Si una persona asiste a un servicio religioso y canta con fervor el himno «Mi espíritu, alma y cuerpo, mi ser, mi vida entera, cual viva, santa ofrenda te entrego a ti, mi Dios», cuando en realidad no ha entregado todo, comete el pecado de Ananías y Zafira. Pedro no hizo esta pregunta para entrampar a un cómplice, sino para darle a Zafira la oportunidad de manifestar arrepentimiento. Posiblemente ella hubiera podido impedir el pecado de su esposo, pero no lo hizo. Ahora se le presentaba la oportunidad de confesar su pecado y dejar limpia su conciencia. No había aprovechado bien la oportunidad anterior y fracasó nuevamente, porque siguió afirmando la mentira que había convenido con su esposo y contestó sin vacilar sí en tanto. Quizá Pedro le dijo la suma que Ananías había entregado. La falta era especialmente detestable porque implicaba un engaño premeditado. Ananías y Zafira pusieron a prueba a Yahweh para saber si realmente podía discernir los secretos del corazón humano. Dudaban del atributo propio que pertenece solamente a Yahweh y a su Hijo amado, su omnisciencia, su omnipresencia. Pedro no habla como juez, sino como profeta. Yahweh ya los había condenado. Él simplemente anunció el terrible pecado que Ananías había cometido. Ananías y Zafira estaban dispuestos a practicar el engaño para ser vistos con aprecio por los miembros de la Iglesia. Esto enfatiza nuestra responsabilidad de guardar nuestra vida pura. No podemos depender de la espiritualidad de otros para cubrir nuestro pecado, ni servir a dos pensamientos. La exhortación que nos hace Cristo por medio de su palabra, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Os dejo algunas perlas de gran valor para que meditéis durante el día. Se encuentran en Romanos 13, del 11 al 14, que dice: «Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne». Apreciados oyentes, estimados hermanos, que Yahweh nos bendiga. Hasta mañana.